No había nada especial en esa noche en particular. Nada en absoluto. La televisión estaba a todo volumen en el salón y los platos repiqueteaban en la cocina con la promesa de la cena. Mi hijo mayor, Jeremy, estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y golpeaba los botones del mando con una fuerza que me hacía preguntarme si serían los mandos de plástico o sus pulgares los primeros en ceder. Al pensar que un dedo dislocado sería más barato de arreglar, hice sonar el hielo de mi vaso de whisky y me aclaré la garganta. Oye, déjalo, ¿recuerdas lo que le pasó al último? La última seguía sentada en la mesa del garaje, esperando que yo hiciera algo al respecto. Jeremy había tenido uno de sus ataques y lo había hecho pedazos contra la pared. No le molestamos demasiado por aquel entonces, ya que solo habían pasado 2 semanas desde el fallecimiento de nuestro hijo menor y todos estábamos pasando por algo parecido. Es curioso pensar en lo mucho que pueden variar los mecanismos de afrontamiento de una persona a otra. Algunos recurren al alcohol, ahogándose en licor todas las noches hasta que las consecuencias de su comportamiento ebrio finalmente los alcanzan. Otros recurren a la violencia, apretando los dientes en cada interacción social hasta que la acumulación es suficiente para hacer un agujero en la pared. Y también están los que se encierran en su habitación y se niegan a salir bajo ninguna circunstancia. Esta última era nuestra hija, Macy, por cierto. Solo tenía 14 años y, sin embargo, parecía que hacía tiempo que no formaba parte de nuestra familia. Cuando no estaba en el colegio, se pasaba todo el tiempo encerrada en su habitación, en el ordenador o con la cabeza bajo las sábanas. Hacía tiempo que habíamos renunciado a intentar sacarla de allí y habíamos recurrido a subirle el plato de la cena y dejarlo junto a la puerta. Me quedé pensando en mi bebida, viendo a Jeremy golpear y fallar a un orco gigante. Joder, gritó, con los hombros visiblemente tensos, mientras la frágil criatura élfica con la que jugaba se levantaba de los pies y se estrellaba contra el suelo. A la mierda este estúpido juego. Como no quería acabar con otro agujero en la pared, me puse en pie y le quité el mando de las manos a mi hijo. Al principio se resistió, pero mi expresión solemne pareció tranquilizarlo. Tiempo muerto, le dije, ve a poner la mesa. La cena está casi lista. No tenía forma de saber esto, por supuesto, ya que mi esposa estaba cocinando esa noche, pero tenía que decir algo. Además, sabía que tardaría un rato en poner la mesa tal y como le gustaba a mi mujer. Pon un sitio extra esta noche, dijo mi mujer Lily, entrando en el comedor, con las mejillas sonrojadas. ¿Por qué? Jeremy la miró fijamente. ¿Macy va a comer con nosotros? Mi interés también se despertó, y me pregunté si esto significaba que íbamos a dar el primer paso para volver a ser una familia. Sí, los labios de Lily se fruncieron en una fina línea. Sí, lo hará. La miramos con incredulidad. Que yo sepa, Macy no había bajado en más de 3 meses. Aparte de sus rápidas desapariciones por la puerta principal, nunca la había visto. Y la mayoría de las veces me las perdía por completo. ¿Cómo diablos la había convencido mi esposa para que nos acompañara a cenar? Supongo que he estado aplazando cualquier detalle sobre mi mujer. Verás, la pérdida la ha afectado de una manera ligeramente diferente. En cierto sentido, siento que hablar de su mecanismo de afrontamiento podría abrir una brecha permanente entre nosotros y destruir lo que queda de nuestro matrimonio. Dicho esto, no estoy del todo seguro de que quede algo. Desde el día en que murió nuestro hijo, ella ha estado alejada de la realidad. Supongo que en cierto modo, todos lo estábamos, pero mi mujer era diferente. Ella no podía, o no quería aceptar el hecho de que Kendall se había ido. No, no de la manera que usted piensa. No se sentó en el borde de su cama, llorando durante horas. Tampoco pasó cada momento de vigilia rodeada de álbumes de fotos o juguetes o ropa. De hecho, no lloraba ni se preocupaba por ello. En cambio, ella llevaba la urna a todas partes. La llevaba de un lado a otro y le hablaba como si fuera una persona de verdad. Cómoda, me dijo mientras la ponía en el asiento del bebé de nuestro coche la semana pasada. La miré por el espejo retrovisor y se me erizó la piel. No hace falta decir que no me gustaba salir con mi mujer. Llamaba la atención allá donde iba, la tienda de comestibles, el spa, el banco, sin duda era conocida como la loca de la urna. Insistía en que le pusiéramos un sitio a nuestro hijo cada vez que nos sentábamos a comer. En lugar de hablar con el resto de la familia,
mantenía conversaciones con la urna durante la cena. Es un milagro que no intentara alimentarlo también. En ese momento, no tenía ni idea de quién era Lily. Nuestro antes próspero matrimonio se había convertido rápidamente en uno de conveniencia y a menudo me encontraba fantaseando con otras mujeres. Una vez que mi lado de la cama estaba ocupado, me desterraban a dormir en el sofá de la planta baja, de modo que podía usar la televisión para satisfacer mis propias necesidades sin ser juzgado. Estoy seguro de que mi mujer no se habría dado cuenta si hubiera empezado a traer citas a casa, pero nunca lo hice, esperando secretamente que llegara un día en que las cosas volvieran a la normalidad. «Massey va a comer con nosotros», repitió Jeremy, con la mano congelada en el aire. Su enfadada compostura parecía haber desaparecido tan rápidamente como había aparecido. Por un momento, la habitación quedó envuelta en un silencio aturdidor. Entonces, Lily habló. «Sí. Se unirá a nosotros a partir de ahora». Mi corazón se agitó mientras la esperanza llenaba mis pulmones. Por fin estaba ocurriendo. Casi podía sentir cómo los pedazos rotos de nuestra familia se deslizaban hacia la mesa del comedor desde todos los rincones de la casa, para formar una unidad familiar perdida hace tiempo. «La cena está casi lista», soltó Lily, girando sobre sus talones y dirigiéndose a la cocina. «Voy a buscar a Kendall». Me levanté para servirme otra copa. Por supuesto, ella iría a buscar a Kendall. Por supuesto, las cosas no podían volver a la normalidad al instante. Llevaría tiempo. Aún así, cuando sacó la urna y la sentó encima del plato, seguida de un ligero beso en la tapa, supe que nunca podría acostumbrarme a esto. «¿Llamo a Massey?», pregunté, mientras mi mujer reaparecía con un plato de servir. «¿O quieres?». Una extraña expresión cruzó su rostro. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera pensando largamente qué decir. Tragué saliva, preguntándome si no había oído mi pregunta. «No», respondió finalmente, «se unirá a nosotros cuando esté lista». Y eso fue todo. Ni Jeremy ni yo lo cuestionamos más, sino que nos dedicamos a comer la cena que Lily nos había preparado. No dijimos ni una palabra en todo momento. Mi esposa, en cambio, dijo mucho. «¿Disfrutas de tus guisantes, Kenny?», le preguntó a la urna entre bocados. «Son frescos del jardín, justo como te gustan. ¿Recuerdas cuando los recogíamos juntos en casa de la abuela? Ella también me enseñó a plantarlas. Antes de que falleciera el año pasado». Me quedé mirando el plato, con el estómago hecho un nudo. Necesitaba otro trago. Con urgencia. Pero la botella estaba en el salón. Me pregunté si podría escabullirme sin hacer ruido para ir a buscarla, cuando Jeremy se adelantó. «¿Cuándo bajará Massey?», preguntó, acomodando sus guisantes en línea recta. «Ya casi terminamos la cena». Mi esposa parecía haber sido despertada de un sueño agradable. «Yo», empezó, con las mejillas sonrojadas. «¿Oh, Massey?». «Sí, quizás otro día». La miramos fijamente, desconcertadas, pero ella parecía totalmente ajena a nuestro cambio de comportamiento, charlando con Kendall sobre el ruibarbo y sus beneficios para el cuerpo. «Mamá», volvió a preguntar Jeremy, con la voz temblorosa, «¿por qué no baja Massey?». Era como si ella no le hubiera oído. O eso, o estaba haciendo todo lo posible para no prestar atención. Claramente, era un tema que no quería abordar. «¿Cuál es tu verdura favorita, cariño?», soltó una risita, con un tono repentinamente frío, como si no quisiera decir nada de lo que estaba diciendo. «Mamá». Jeremy se sentó en su silla y agitó una mano frente a su cara. «¿Dónde coño está Massey?». Me tensé, sabiendo perfectamente que Jeremy no debía hablarle a su madre de esa manera, pero la situación parecía salirse de control antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué no puedes hablar con nosotros de vez en cuando?», estalló. «Si pasaras con nosotros la mitad del tiempo que pasas con esa estúpida cosa, entonces quizás seguiríamos siendo una familia». Atrapado en un ataque de rabia, Jeremy agarró su extremo del mantel y tiró de él hacia él, enviando los platos al suelo. La urna de Kendall, sentada encima de uno de los platos, sucumbió al mismo destino. Choque. Traqueteo. Crujido. «Kenny», gritó mi mujer, poniéndose en pie de un salto y corriendo alrededor de la mesa del comedor. «Cariño». Agaché el cuello para ver los daños. Entre los fragmentos de porcelana y los utensilios, la urna yacía partida por la mitad, sin que se encontrara la tapa.
Estaba vacía. Kendall. Lily aterrizó de rodillas sobre los fragmentos, y la porcelana crujió bajo su peso. Nada podría haberme preparado para lo que hizo a continuación. Jeremy y yo vimos con horror cómo mi frenética esposa cogía una mitad de la urna y sacaba la lengua para lamerla, buscando desesperadamente con los dedos los restos que quedaban en el suelo. Barrió el suelo con las manos, cortándose la piel en el proceso, y se metió todo en la boca, con los ojos en blanco dentro de la cabeza. Tenía ganas de vomitar. No, quería correr. El corazón me latía a una velocidad 10 veces superior a la normal, amenazando con salirse de la garganta. Tenía la piel húmeda y la visión borrosa, pero no lo suficiente como para impedirme ver al monstruo que era mi mujer, metiéndose cenizas, sangre y fragmentos de porcelana por la garganta. Jeremy debía sentir lo mismo, pero no podía verlo, mi visión de túnel solo permitía la imagen de Lily y su festín. «Mamá». Le oí gritar, su voz era una mezcla de terror y asco. Tampoco dijo nada más, conformándose solo con un jadeo gaseoso y unos pantalones cortos y rápidos. No había nada que decir. Incluso ahora que lo recuerdo no se me ocurre una sola frase coherente que hubiera estado a la altura de las circunstancias. Supe al instante que mi mujer se había ido y que nunca podría verla de la misma manera. Agarrando a Jeremy por el brazo, le aparté de la mesa, dejando a Lily rebuscando en el suelo. Tenía que salvar a mis hijos. Sacaría a Maisie de su habitación, cooperara o no, y los llevaría a ambos a casa de mis padres. Al menos así sabría que estaban a salvo antes de ocuparme de mi mujer, o de lo que quedaba de ella. Jeremy seguía en estado de shock cuando lo subí por las escaleras, así que no protestó. Parecía saber exactamente lo que íbamos a hacer y yo necesitaba toda la ayuda posible. Nunca había sido fácil tratar con Maisie y sabía que me llevaría algún tiempo convencerla de que teníamos que salir, ya. Tiempo que no teníamos. Pero cuando entramos por la puerta de su dormitorio, supe al instante que mi plan no iba a funcionar. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha sin una sola arruga, el ordenador estaba apagado y el escritorio estaba ordenado como si solo estuviera allí para mostrarlo, en lugar de formar parte del espacio vital de alguien. Una gran urna de color granate estaba en el centro. No necesité preguntar. Ya sabía lo que había pasado. Se había quedado sin ella.